¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando Ríos, soy analista en música de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Perú. Antes de empezar, quiero mandar un afectuoso saludo a el equipo de Expo Sound y todos sus seguidores, además que están siguiendo esa transmisión en vivo. Y bueno, yo quería comentar que lo que voy a hablar en este momento es acerca de las cumbias peruanas y sus diversidades, ¿no? ¿Por qué le digo cumbias? Porque en plural, porque no estamos hablando de una sola forma de hacer música, ni tampoco un solo punto de partida. Son muchos lugares distintos de los que nace, de los que emergen diferentes formas de hacer música tropical en el Perú que luego son consideradas o que son amalgamadas como cumbias, tanto en la Sierra Central, en el Huallaga, en el Altiplano, en el desierto de la costa norte, en los valles de la Libertad, en los barrios obreros del Rímac, ¿no? En el enorme crecimiento de la ciudad de Iquitos de mitad de siglo, etcétera. Entonces quería hacer un pequeño recorrido sobre esto y cómo, digamos, las cumbias en el Perú son un reflejo de nuestra historia moderna, de nuestra historia reciente. Cuando hablo de historia reciente me refiero pues a lo que ha sucedido desde la década del 60, quizás un poco de los 50 hacia acá. Para empezar hay que entender que no existe un, digamos, un creador de la cumbia peruana en el sentido de una sola persona. Si bien pues se reconoce ampliamente el gran aporte y la trascendencia del trabajo de Enrique Delgado como un guitarrista que le da una marca propia a la cumbia peruana, digamos, no es el primer guitarrista o la primera persona que toca guitarra eléctrica en la música tropical del Perú. Él más bien recibe una tradición enorme de agrupaciones obreras del RIMAC, de Barrios Altos, de La Victoria, que desde la década del 60 están tocando guaracha, están tocando salsa, guaguancó, un poco de cumbia colombiana, digamos, en un circuito que era muy urbano, muy de la ciudad de Lima, ¿no? Hablamos de los Maracaibos, hablamos de Compay Quinto, por ejemplo, pero estos grupos que son muy de los 60, son del 63, 65, hacia el 66, cuando Enrique Delgado y los proyectos como Manzanita Hernández, que son, digamos, los primeros grupos que uno puede reconocer como cumbia, aparte de otros, son de finales de los 60, más bien del 68, 69, 70. Estos primeros grupos como los Maracaibos o Compay Quinto no eran los primeros tampoco en hacer música tropical en el Perú. Ya desde los 50, incluso desde finales de los 40, habíamos tenido una enorme tradición de agrupaciones, más bien de orquestas que estaban influidas por las grandes big bands de Puerto Rico, de México, de Cuba, como la Sonora Matancera, por ejemplo, ¿no? Que es un solo ejemplo, o como Pérez Prado de México, y que pues eran formaciones gigantescas que hacían guaracha, hacían guaguancó, por ejemplo, hacían son cubano y hacían otros géneros afrocaribeños, ¿no? Y pues estas agrupaciones eran la Sonora de Lucho Macedo, la Sonora Capri, entre otras, que pueden revisar ustedes en YouTube cuando quieran. Y son agrupaciones que ya de los 50 estaban haciendo mucha música tropical en el Perú y que si bien algunas de ellas ya incorporaban las guitarras, primero las guitarras acústicas o de palo, como dirían algunos, y luego guitarras eléctricas, ellos no están, digamos, utilizando la guitarra por sí sola, sino que más bien la tienen como un acompañamiento y su formato más bien, al ser orquestal, tiene tres saxofones, tres trompetas, tres trombones, son orquestas gigantes de más de 25 a 30 músicos, lo que implicaba que quienes podían consumir y quienes accedían a este tipo de música eran precisamente clases medias, personas adineradas, agroindustriales, grandes empresarios, y normalmente tocaban en casinos. No era pues la música o no eran las orquestas que se contrataban en el barrio o en las fiestas populares, ¿no? Recordando pues que en ese momento, en los 50, empieza una gran expansión urbana, no solo de Lima, sino también de Arequipa, de Trujillo, de Iquitos, de Piura, de Puno, ¿no? Y que eso trae pues consigo una nueva generación que ya en los 60 toma estos referentes tropicales y empieza a producir sus propios sonidos tropicales, pero como les había dicho, como ustedes como músicos saben,
tener una orquesta que tiene más de 3 saxofones, 3 trompetas, es muy caro. Contratarla es casi imposible para personas de sectores populares. Entonces lo que empiezan a hacer muchas de estas primeras agrupaciones de los 60, influidas por los tropicales de los 50, es empezar a reducir, ¿no? Ya no tienen 2 trompetas, tienen una, ya no tienen 3 saxofones, tienen uno, van reduciendo, pasan de 9 a 10 vientos a 2 o a 3, y en ese contexto, para poder llenar esos vacíos que podía dejar, digamos, los arreglos que no se podían ejecutar sin tantos vientos, por así decirlo, empiezan a utilizar la guitarra mucho más. La guitarra deja de ser un acompañamiento y empieza a ser utilizado ya como un instrumento principal. Se empieza a hacer aquello que luego se le conoce como hacer requinto en las canciones, ¿no? Entonces, por eso es que cuando ustedes revisan la música de Compay Quinto, no sé, pueden revisar, por ejemplo, la rumba del Chinito, ya están escuchando música tropical 100% peruana, y es hecha netamente con guitarras eléctricas, pero no es cumbia aún. Entonces, por eso es que era importante empezar a hablar de la cumbia con estos grupos, digamos, primigenios, que son grupos que están tocando otro tipo de música, ¿no? Entonces, luego estos grupos en los 60 influyen también a chicos y chicas que en ese momento, en el 65, 66, eran adolescentes, tenían 17, 16 años, la mayoría vivían en las grandes urbes peruanas, les gustaba la nueva ola, les gustaba lo que todo adolescente hace en su momento, ¿no? Es salir al cine, a las matinés, ¿no? Y ahí pues empieza a generar un enorme movimiento musical que ha sido muy conocido por su producción rockera, que aparecen pues ahí agrupaciones como Los Aicos, Traffic Sound y muchas que ustedes conocen, pero también aparecen muchas agrupaciones de nueva ola, y sobre todo en regiones aparece una gran generación de grupos nueva oleros, como los Pasteles Verdes de Chimbote, el grupo Galax de Piura, las Águilas de Trujillo. En Lima aparecen los Daltons, ¿no? Y todos siempre suelen ser chicos, chicas que están tocando la música que les gusta, están haciendo un poco de rock, están haciendo un poco de balada, están haciendo un poco de twist, ¿no? Entonces, muchos de estos grupos en regiones, recordemos que en las regiones del Perú no tenemos o no teníamos en ese momento mercados musicales tan grandes, tan extensos, ¿no? Los lugares de espectáculos estaban más bien dirigidos a adultos que ya tenían pues una vida consolidada, ¿no? No habían muchos lugares de esparcimiento para adolescentes en el sentido musical, ¿no? Lo que habían eran las matinés en los cines, ¿no? Entonces, muchos de estos adolescentes que ya se dedican a tiempo completo a hacer música, en este caso rock, nueva ola, música juvenil, ya se empiezan a dedicar al tema, tienen que adaptarse a sus mercados. Y sus mercados, o sea, las personas que podían pagar por su arte, eran sobre todo personas mayores, personas adultas y también un poco jóvenes de 25, 26 años, pero estas personas no necesariamente estaban escuchando todo el tiempo nueva ola o rock. Estaban escuchando salsa un poco, estaban escuchando guaguancó, son, estaban escuchando guayno, guaylarch, estaban escuchando música de sus tierras. Entonces muchos de estos grupos que inicialmente, digamos, hacen rock, nueva ola, empiezan a migrar poco a poco, en ánimos de adaptarse al mercado, pero también en ánimos de expresar sus propios consumos, ¿no? No solamente era una decisión comercial, no solamente era un amor al dinero, sino que también eran jóvenes que se habían criado en esos entornos, ¿no? Ellos podían tener 20, 21 años, pero también les gustaba el wild arch, también les gustaba las músicas de sus tierras, el vals criollo, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a generar nuevas propuestas que están a la mitad de la nueva ola y a la mitad de las músicas tropicales y las músicas andinas y afroperuanas que habían en sus lugares. Por eso es que tienes casos como Grupo 5 de Monsefú, que es un grupo, si tú lo escuchas en el año 80, es un grupo 100% de balada y nueva ola, o sea, no es un grupo de cumbia. Es un grupo que recién en su segundo disco tiene la última canción o las dos últimas canciones del lado B como cumbias y tiene una salsa en el lado A. Lo demás sigue siendo balada, incluso tiene música disco que se pone muy de moda a finales de los 70. Entonces,
Grupo 5 es un ejemplo de cómo funcionan los jóvenes en el Perú que se dedican a las músicas en sectores populares. ¿Y qué tiene que ver todo esto con cumbia? Que muchos de estos grupos, digamos, cuando empieza la cumbia de los fundadores, por así decirlo, que son estos grupos costeños, que son estos grupos del RIMAC, de La Victoria, de Barrios Altos, algunos del INSE, por ejemplo, los Diablos Rojos, los Destellos, los Paquines, y otros que ya conocemos digamos, en esta generación limeña. Estos grupos impactan muchísimo en las regiones del Perú. No hay, en los 70, no hay lugar del Perú en donde no se bailen los discos de los Destellos, donde no se baila Patricia, La Ardillita, que son medio cumbias, medio guarachas, pero que son sobre todo un sonido nuevo, que es un sonido muy intenso y que está marcado por guitarras eléctricas. Y esto influye muchísimo en estos jóvenes que ya estaban tocando guitarra eléctrica por la influencia de la nueva ola y de la balada. Entonces es normal entender que a partir de finales de los 70 aparecen en paralelo en muchos lugares del Perú jóvenes que empiezan a utilizar esos sonidos de los Destellos, de los Paquines, de los Diablos Rojos, del Grupo Celeste incluso, y lo empiezan a adaptar a sus tierras, a sus sonidos regionales. Por eso es que yo le decía que no existe una cumbia, sino cumbias que tienen diferentes puntos de partida. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el caso, vamos a empezar pensando geográficamente, ¿no? En el caso del norte, por ejemplo, ¿por qué en el norte tenemos vientos? ¿Por qué en el norte tenemos trompetas, trombones hasta el día de hoy, como con Caribeños de Guadalupe, Grupo 5, Agua Marina no? Luego también voy a hablar por qué Agua Marina no tiene vientos. Pero en principio, ¿por qué tienen vientos, no? Porque si bien todos estos grupos son influenciados por las movidas costeñas, si tú escuchas los primeros discos de Armonía 10, tienen muchas canciones de Grupo Celeste, tienen canciones de los ecos de la época, que los convierten en canciones con trompetas. ¿Por qué? Porque estos grupos recibían una enorme tradición que eran, así como en Lima habías tenido a Sonora Capri, a Lucho Macedo, en el norte también habías tenido varias orquestas aristocráticas que luego se, digamos, empiezan a atomizar, empiezan a volverse pequeños proyectos y que luego generan las agrupaciones que conocemos al día de hoy. En los 60, incluso 50, tenías agrupaciones financiadas por el petróleo de Talara, como Osvaldo Estudio 9, TLB de Talara, Rumba Habana. En Trujillo, financiados por el boom agroindustrial azucarero que había en la costa norte del Perú, tenías a orquestas como la Orquesta Dominó de Trujillo. En Chiclayo tenías la Orquesta del Cholo Montenegro, que eran orquestas muy grandes y que eran orquestas que solo podían, digamos, verse en grandes almuerzos, en grandes fiestas, ¿no? Y muchos de estos músicos de estas orquestas empiezan, digamos, a emprender sus propios proyectos en los finales de los 70s y 80s, cuando notan que hay, digamos, un mercado más grande. El mercado de finales de los 70 en el Perú no es el mismo de los 60 y 70, que solamente eran pues los matines en los cines y por ahí algún almuerzo en un lugar, ¿no? Estamos hablando ya de un país muy grande, en el que las ciudades han crecido exponencialmente. Trujillo, Chimbote han duplicado su tamaño, lo mismo que Iquitos, ¿no? Entonces tiene muchos más públicos y tiene muchos más sectores populares. Entonces, al darse cuenta que tienen estos enormes mercados, muchos de estos músicos que antes solamente estaban tocando música en inglés, estaban tocando rock, estaban tocando jazz y estaban tocando pues música tropical extranjera, por así decirlo, en agrupaciones gigantes en la costa norte, empiezan a generar sus propios grupos y como le decía, como en el caso de Grupo 5, si bien empiezan primero haciendo nueva ola, balada, porque era lo que estaba de moda y también era porque eran jóvenes y les gustaba esto, luego pues toman esa tradición que habían tenido de las orquestas fundadoras de los 50 y 60 en la costa norte y empiezan a aplicarlas a sus agrupaciones. Por eso es que todos estos grupos empiezan a tener vientos en el norte, ¿no? Porque es una pregunta que siempre me han hecho, ¿no? Fernando, ¿por qué estos grupos como Armonía 10, Grupo 5 tienen trompetas y en el resto del Perú no lo hay, ¿no? Y es interesante ver que tampoco es una generación espontánea, no es que un día alguien se levantó y dijo vamos a ponerle trompeta, sino que hay un correlato histórico que tiene que ver mucho con las actividades económicas de sus lugares. En el caso de los grupos de Talara tiene que ver con la actividad petrolera, en el caso de los grupos de Trujillo y Chiclayo tiene que ver mucho
con la actividad agroindustrial, con el crecimiento urbano, con las nuevas burocracias que hay en estas grandes ciudades, ¿no? Entonces, hemos hablado un poquito, bien breve, de por qué los grupos en el norte tienen trompetas y cómo son influenciadas por estos grupos fundadores de la costa norte, pero también otra pregunta es, ¿por qué grupos como Agua Marina no tienen trompetas, no? Porque hay que recordar que hay muchos, dentro de los sectores populares, hay muchas diferenciaciones económicas, ¿no? Entonces, así como tenías, digamos, sectores populares en las grandes ciudades que estaban, digamos, conformados por obreros, por empleados, por gente que tenía ciertos ingresos, también habían sectores populares, evidentemente, que estaban en ciudades más pequeñas, en donde la actividad económica era más limitada o había menos capacidad de gasto, por así decirlo, y tienen presupuestos menores incluso, ¿no? Entonces hay un momento en la historia del Perú de estos grupos, y eso pasa mucho en el Mantaro, de eso vamos a hablar después, pero por ejemplo en el Mantaro, en Juliaca, en Iquitos, que son, este, digamos, contextos en los que los públicos se acercan a los grupos y les preguntan, ¿cuánto cobras, no? Bueno, pues por mi grupo que tiene 2 trompetas y un trombón, te cobro tanto. No tengo ese dinero, ¿no? ¿Qué podrías hacer para, y ustedes como músicos, más que nadie saben que siempre se están enfrentando a esto, ¿no? A las personas que les están pidiendo pues rebajas o quizás me llevas un instrumento menos, ¿no? No es un invento de la época, es algo que pasa constantemente, pero que en ese momento hay mucha oferta nueva de músicos, de propuestas musicales, y también hay mucha demanda, entonces es un mercado muy dinámico y se van adaptando. Entonces aparece en ese contexto algo que no había en los 60 y que había muy poco en los 70, que son los sintetizadores. Muchos de ellos sintetizadores que no eran tan caros como los Moogs de los 60, ¿no? Que eran cosas que solamente un músico de la élite podía comprar, sino empiezas a tener, digamos, teclados que te dan sonidos, digamos, eléctricos y electrónicos, y que no están tan al alcance del mercado, pero sí un grupo puede, digamos, ahorrar un poco y comprarlo. Y estos que eran considerados en la época las computadoras musicales, que, como le denominaban algunos grupos, te daban la opción de que moviendo tal diodo o programando tal botón podía generar un sonido parecido a una trompeta. Moviéndolo en tal frecuencia podía generar un saxofón, podía sonar incluso hasta ponerle sonidos como vacas cuando hacían Santiagos en el Mantaro, ¿no? Entonces hay la posibilidad de hacer que haya un reemplazo en los vientos, reemplazar a los vientos por teclados, porque además los vientos siempre eran, digamos, un recurso humano escaso. Los trompetistas, saxofonistas, siempre eran un recurso humano escaso, sobre todo porque el crecimiento del ejército peruano, todo influye en esto, que tiene que ver el ejército peruano, es que habían tantas bandas militares con el crecimiento en los 60 de las orquestas militares, que la mayoría de músicos de vientos, eso pasa muchísimo en la costa norte, se van, prefieren hacer una vida en el ejército, una vida con un grado, con un sueldo, a estar pues en la vida del chiveo, como se le conoce a veces, ¿no? De ahí yendo de acá para allá, ¿no? Viviendo al día con la música, a veces, ¿no? Entonces hay una enorme escasez de vientos, lo que encarece la posibilidad de contratar a vientistas, pero también hay, digamos, demanda de los públicos por abaratar costos, y hay un instrumento musical nuevo que es el sintetizador, que te permite, digamos, hacer las veces de estos vientos. Entonces, por eso, ese es el caso, por ejemplo, de Agua Marina y de muchos otros grupos de muchos lugares del Perú. En el caso del norte también está Cantaritos de Oro, ¿no? Que el señor Pepe Quiroga de Agua Marina pues cuenta que en Sechura ya no había músicos de vientos porque todos habían ido al ejército, los únicos que habían estaban en Piura, entonces contratar a uno era muy, muy, muy difícil, y pues cuando llegan a una casa musical en Lima a hacer la compra de su primera tanda de instrumentos, encuentran pues que habían sintetizador y que podían utilizarlo. Y de hecho ellos cuentan que luego, cuando tuvieron su cuarto o quinto evento y ya tenían un poco más de presupuesto, ellos cuentan que intentan poner trompetas en el grupo, o sea, suben a trompetistas porque ya podían pagarlo, y la gente lo rechazó, la gente le dijo, no, ya nos gustó tu sonido, o sea, queda como está el sonido ahora, ¿no? Y eso pues genera pues un nuevo movimiento de agrupaciones. Ahora, vámonos un poco hacia el Valle del Mantaro,
porque está sucediendo casi lo mismo que les hablaba en la costa norte. Juventudes, cambios migratorios, digamos, nuevos grandes sectores populares, nuevas propuestas musicales. Está pasando lo mismo, pero en este caso a algo que es conocido como la música tropical andina, o que en su momento también se le conoció como la música chicha, que era básicamente la forma de hacer cumbia en el Valle del Mantaro y en los lugares aledaños, en el Canipaco, incluso en Jauja, en Pasco, en el sur de Huánuco, etcétera, ¿no? En toda esta parte de la Sierra Central y la entrada a la selva hacia el Braen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estos lugares? Es que sucede algo muy parecido a lo que estaba sucediendo en la costa norte, ¿no? Tenías agrupaciones musicales, tenías un fuerte movimiento rockero y de nueva ola en el Valle del Mantaro. Si ustedes revisan un poco la historia, tienen agrupaciones como los Spider de Jauja, tienen a los Boulders de Concepción, tienen a Quinta Rebelión de Huancayo, tienen a los Daxon de Huancayo, que son agrupaciones míticas y que incluso sus vinilos hasta el día de hoy son muy valorizados por los coleccionistas. Hay un enorme movimiento nueva olero, adolescente. La mayoría, el mayor de ellos me parece que tenía 20 años, la mayoría tenían entre 15 y 17 años, y pues había un gran circuito de matinés entre las ciudades, entre Concepción, entre Tarma, entre Loroya, en Jauja, ¿no? Los grupos se iban moviendo y era un pequeño circuito muy interesante de hacer música rock, nueva ola, un poco de música disco en esta zona del Perú. ¿No? Es muy parecido a lo que estaba pasando en el norte, ¿no? También, cuando hablé de los Galax, de los Águilas de Trujillo, ¿no? Pero ellos en este caso pues están aplicando, digamos, o están respondiendo a su realidad. Tienen una realidad muy distinta, que tienen, digamos, pueblos agrarios, que están celebrando Santiago, que están celebrando Herranzas, que están celebrando a diferentes, diferentes santos y que son lugares que tienen una tradición enorme de orquestas típicas, de banda show en la zona ya. Entonces tienen, digamos, un referente mucho más andino que los grupos que teníamos en la costa norte. Son grupos, nuevamente, la misma lógica. Son grupos que están haciendo mucha nueva ola, mucho rock, pero evidentemente también tienen que comer. O sea, también tienen, y muchas veces en esa época la nueva ola, el rock, tenía un público, tenía, digamos, un ingreso muy acotado, ¿no? A las matinés, a los cines, ¿no? A las tardes de los cines, a los festivales juveniles. En cambio, Huancayo, que también era una ciudad que había crecido monstruosamente en esa época, había expandido sus límites de la calle real hacia Zapampa y hacia el Tambo de manera muy grande. Era un enorme fenómeno, era, digamos, la joya de la corona de las ciencias sociales, porque incluso Arguedas estaba hablando desde los 50, muy fascinado de cómo estaba cambiando el aspecto urbano de las ciudades del Mantaro y sobre todo de Huancayo, de cómo su feria dominical se había convertido en un enorme mercado en esos cambios. Entonces tenemos muchos nuevos barrios que están también exigiendo que estos grupos juveniles se adapten también a sus gastos, ¿no? Sobre todo entendiendo que las bandas show y las orquestas típicas siempre han sido agrupaciones, además de hermosas, caras de contratar, ¿no? Son agrupaciones que por la misma cantidad de músicos que tienen, la misma cantidad, digamos, la misma posesión del arte que tienen, digamos, un presupuesto muy alto y había muchos barrios nuevos en el sector de Ocopilla, ¿no? Hacia Huamangmarca, por ejemplo, que no tenían el dinero para pagar, evidentemente, una banda show, una orquesta típica, pero que igual tenían que celebrar su fiesta, tenían su mayordomía, tenían sus compromisos. Entonces empiezan a contratar a estas agrupaciones, porque estas agrupaciones, igual que como en el norte, habían empezado a usar el sintetizador y habían descubierto que podían imitar el sonido del saxofón digamos, en estos instrumentos musicales novedosos. Y entonces podían, en vez de cobrar, pongamos un número aleatorio, en vez de cobrarte 20.000 soles que te podía cobrar una orquesta típica, te cobraban 3.000 soles. Te cobraban 2.000 soles. Era digamos, una disminución gigante, básicamente porque todo lo que estaban utilizando era electrónico. Tenían el bajo, la guitarra, el teclado, y por ahí los timbales y alguna percusión menor como congas o bongó, por ejemplo, ¿no? No era más, no eran esta gran orquesta de 30, 35 músicos que tenía la otra propuesta, ¿no?
Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, un grupo emblemático de este movimiento musical es Génesis de Muquillauyo. Muquillauyo casualmente es la primera comunidad campesina formalmente hablando en el Perú, que inspira incluso a Gildebranda Castro Pozo a escribir sobre comunidades indígenas en el Perú. Esta agrupación pues tiene varios discos que han sido remasterizados recientemente por Infopesa y pues tienes, si tú revisas todos sus discos, tienes Nueva Ola, tienes música tropical andina, tienes Santiagos. Les pido que revisen una canción, por ejemplo, Recuerdos de mi tierra, que tienen volumen 1 y 2, que son básicamente Santiagos hechos netamente con instrumentos electrónicos. Y incluso utilizan el sintetizador para imitar un guajrapuco, para imitar un cuerno, llamando en una parte de la canción. Entonces es increíble cómo empiezan a adaptar las tecnologías y digamos, los avances que había digamos, a las necesidades y a los contextos de sus localidades, ¿no? Nuevamente insisto, no solamente lo hacían por dinero, no solamente era una intención utilitaria, también era su vacilón, por así decirlo, era lo que les gustaba, eran sus papás, sus mamás eran campesinos quechohablantes del quechua huanca, su vida estaba a mitad entre una gran unidad escolar del centro de Huancayo y la mitad estaba entre acompañar a su mamá o su abuelita a su chacra a hacer una erranza, a hacer un Santiago. Entonces esa era su vida y la música tropical andina lo que hacía era reflejar esto, ¿no? Esta amalgamación entre la vida urbana de estos adolescentes y la vida de sus padres, de sus madres. Hasta ahí estamos en el Mantaro. Estoy haciendo un recorrido muy, muy, muy breve, saltándome muchos elementos, porque la idea era como que hacer todo un comprimidito. En algún momento me gustaría expandirme en cada uno de estos fenómenos. Tiene muchas cosas increíbles y muchas historias y personajes increíbles además. Y quería, por ejemplo, irme al Huallaga, que tiene un fenómeno similar, pero nuevamente adaptado a sus contextos. ¿Qué tenemos en el Huallaga a los finales de los 70 y los 80? No hay un gran crecimiento urbano en el sentido de grandes metrópolis o ciudades que pasen, no sé, de los 100.000 habitantes, pero sí hay mucha creación de nuevas ciudades intermedias. Empiezan a aparecer muchas ciudades con más de 20.000 a 25.000 habitantes, pueblos pequeños que antes que eran villas, que eran lugares de paso, se convierten en centros muy grandes, sobre todo por el boom agroindustrial, porque hay un boom extractivo, porque hay, digamos, mucha más creación, además presencia de Estado, presencia de escuelas en estas grandes capitales que implica un desplazamiento de las zonas rurales hacia estos espacios urbanos. Es un cambio increíble, es un cambio de locura en estos lugares y eso implica también pues que también tienes tu movida de chicos, chicas rockeras, ¿no? Y chicos y chicas nuevoleras, adolescentes que están ahí interesados en ver qué nuevo tipo de música puedo hacer con lo que tengo a la mano, ¿no? Y pues por eso es que aparece también en esa época, finales de los 70s y 80s, aparecen los Dexter Duchiza, aparecen los Invasores del Progreso, que son grupos increíbles, y que están sobre todo haciendo cumbión, que es una forma acelerada de hacer cumbia y que se convirtió a partir de esos movimientos que iban desde el Guayaga hacia San Martín, hacia Tarapoto, Moyobamba, incluso hacia Rioja, se convierten en norma en las músicas tropicales amazónicas, ¿no? Tienes, por ejemplo, a los Mirlos que son de Moyobamba, a los Dexter que son de Uchiza. Si tú miras tu mapa, no son lugares contiguos, pero forman parte de un gran espacio histórico de la Amazonía peruana, ¿no? Y ni que hablar de Iquitos, porque Iquitos y Pucallpa, que no estaban conectados necesariamente con el Guayá, cada uno tenía sus propios espacios, también están viviendo fenómenos similares de adolescentes que están accediendo por primera vez muchos de ellos son la primera generación que va a un colegio porque hay nueva oferta educativa, son la primera generación que vive en una ciudad, son la primera generación incluso en algunos lugares como en el Mantaro, incluso en algunos lugares del Braen, son la primera generación que habla español o que es, digamos, alfabeta en el idioma español, ¿no? Hay un enorme cambio en ellos y eso se refleja mucho en la forma como hacen música, cómo la representan y cómo a partir de ello generan movimientos musicales que son conocidos hasta el día de hoy. Entonces, para mí es muy interesante entender
no tanto, mi intención en este momento no era tanto describir las estructuras musicales de estas músicas o en qué se diferencian los sonidos, no, no era mi interés en este momento porque ustedes como músicos lo van a poder apreciar y de hecho lo deben conocer. Mi interés era que sepan cuál era el trasfondo de todos estos, de todos estos movimientos, a qué responden, quiénes son los que están detrás. Es interesante y es muy, digamos, muy importante valorar que la mayoría de estos movimientos musicales son creados por adolescentes. Entonces, esto también nos debe llevar a tomar siempre muy en serio lo que están haciendo los y las adolescentes, nos guste o no lo que están haciendo, nos gusten sus propuestas, nos hagan ruido, siempre hay que entender que nuestras músicas nacionales han sido creadas por ellos y ellas. Entonces, para mí es muy importante entender no solamente la diversidad de los lugares en los que aparecen estas músicas, sino también entender las edades, los intereses, la vida cotidiana, lo que los motivaba económicamente en estos lugares, ¿no? En ese sentido, es interesante también ver lo que está sucediendo en el sur peruano. En el sur peruano, cuando hablamos del sur peruano, hablamos de Cusco, Arequipa, Puno, sobre todo Juliaca, que ha tenido en las últimas épocas un crecimiento exponencial de propuestas de algo que ahora se llama cumbia sureña, ¿no? Estos, digamos, estos movimientos musicales son un poco más tardíos, sobre todo porque el sur peruano siempre estuvo, digamos, conectado digamos, a las músicas andinas más que a las músicas tropicales, ¿no? Ha habido una enorme presencia de propuestas de diferentes formas, de huaynos, de carnavales, y también ha habido muchas propuestas rockeras y han habido muchas propuestas relacionadas a este tipo de músicas juveniles en esa época. Entonces, la música tropical no entra tan temprano como en los 50 o los 60, como en el caso de la Amazonía o como en el caso del norte, sino que más bien es un fenómeno que empieza a permear en estos espacios y sobre todo al calor del crecimiento urbano de lugares como el cono sur de Arequipa, como digamos los barrios nuevos de Puno, etcétera, o como por ejemplo el sector de Huancaro digamos la ruta hacia San Jerónimo hacia por hoy en Cusco, por ejemplo. Y en estos lugares empieza a aparecer un gran movimiento a partir de los 80 de agrupaciones que en principio están haciendo algo similar a la música tropical andina del Valle del Mantaro, porque lo que quería aclarar, a veces se pueden ir algunos datos, es que la música tropical andina del Valle del Mantaro es la primera música hecha en asentamientos humanos, en sectores populares de esto que podemos conocer como el nuevo Perú, este nuevo rostro urbano del país, es la primera música que se vuelve nacional. Los chapis, los dobermans, los huancas se vuelven fenómenos que incluso no solamente impactan en Perú, sino también en algunas ciudades andinas de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, ¿no? Si ustedes buscan van a encontrar agrupaciones de Bucaramanga, Colombia, o de La Paz, Bolivia, haciendo homenajes a los Chapis o haciendo homenajes a los Omnis del maestro Jorge Chambergo. Entonces, estos grupos musicales del tropical andino calan muy fuerte en el resto del espacio andino, y por eso es que así como aparecen, digamos, propuestas de tropical andinas en Jauja y en Loroya, que no eran necesariamente el lugar donde aparecen estas primeras agrupaciones, también sucede lo mismo en Huánuco y obviamente sucede lo mismo en Cusco, en Arequipa, en Juliaca, en Puno. Hasta el día de hoy, Arequipas es una ciudad que sigue teniendo un enorme, digamos, un enorme circuito, una enorme escena de música tropical andina. De hecho, la canción Cuerpo de Sirena, que es una canción que muchos hemos escuchado por el grupo Papilón, originalmente es de una agrupación arequipeña, de tropical andina arequipeña, que se llama Los Arpis de Jerusalén. Y así como digamos, la música tropical andina del Mantaro tiene algo que se ha denominado el estilo G, que era el estilo del grupo Génesis, por eso se llama el estilo G, que era una forma muy particular de ejecutar la guitarra, y una forma muy particular de ejecutar voces, ¿no? Eran voces muy agudas, ¿no? Hay mucha presencia del sintetizador por todos lados, ¿no? Hay un horror al vacío en esta música muy interesante, muy genial, que cala muchísimo en el resto de agrupaciones en todo el Perú. Entonces, así como hay ese estilo, en Arequipa hay estilos parecidos.
y eso también sucede en, digamos, en Cusco, en Juliaca, empiezan en los 80 a aparecer muchas agrupaciones que están ejecutando, están en un puente. Ya no son agrupaciones rockeras, ya son jóvenes que ya en los 80 ya nacen y crecen en entornos tropicales 100%, entornos en los que ya se está escuchando un poco de huayno, un poco de sus sonidos locales, pero también se está escuchando un poco de los Destello, de los Paquines, un poco de Chacalón, un poco de Grupo Celeste, un poco de los Chapis, pero obviamente lo que jala más es esta música tropical andina de los Chapis, de los Dobermans, de los Ovnis, de Huancayo, ¿no? De Génesis, de Muquillauyo. Entonces, y lo otro que también los influye a ellos muchísimo es la nueva música tecno boliviana, que es, digamos, que eran la forma como los grupos populares de Bolivia, digamos, habían absorbido las músicas tropicales de Perú, los sonidos románticos del Tex-Mex mexicano, que se había puesto ya un poco de moda en esa época, un poco de los sonidos rockeros. Recordemos incluso a manera de anécdota que siempre se dice que los Ronich de Cochabamba, antes de ser un grupo de cumbia, era un grupo que, si bien no hacía metal, sí estaba muy, digamos, influenciado hacia ese lado de la música, ¿no? Entonces, y eso es solo una señal de cómo se estaban moviendo los mercados sureños. Entonces, es muy interesante, siempre les pueden revisar videos, por ejemplo, de grupos como los Arpis de Arequipa, para que vean un poco cómo funciona en el 2021, en el 2019, la música tropical andina. Pero entre todos estos movimientos, en los que también aparecen agrupaciones cusqueñas, hay una investigación sobre los grupos del tropical andino en Cusco, que es hecha por el especialista Huber Cárdenas. Les recomiendo también revisar, quizás ahí puedo dejar en descripción en algún momento esta investigación sobre la música tropical andina del Cusco. Pero digamos, a lo que yo quería ir ahora era a cómo, digamos, esta generación da pie a que aparezca un grupo que es fundamental en, digamos, en la generación de la cumbia sureña en el Perú, que es Sociedad de Acomar, que también es conocido como Sociedad de Juliaca, que es una agrupación que aparece a principios de los 90 y que traía a músicos que ya venían de otros proyectos tropicales andinos de Juliaca, pero que es mucho más influenciado por las ondas de, digamos, el Tex-Mex mexicano, que era pues una cumbia más romántica, pero también es mucho más electrónica, en la que hay, digamos, una enorme variedad. Ya no tenemos sintetizadores que tienen sonidos primarios, por así decirlo, sino que empiezas a tener teclados electrónicos que te permiten tener librerías de sonido mucho más amplias, y que te permite también a ti generar tus propias bibliotecas de sonido, y empiezan a haber una experimentación enorme de nuevos sonidos, y que incorpora cosas como el octapad, que ya había empezado a aparecer en agrupaciones de la cumbia costeña en finales de los 80, ¿no? Y este grupo es fundamental porque muchos de estos músicos, digamos, cuando empiezan a salir de esta agrupación, empiezan a formar sus propias agrupaciones. Tenemos de Sociedad de Juliaca sale Lérida, sale Coralí, salen músicos de Los Puntos del Amor. Básicamente los grandes grupos de la cumbia sureña son formados por músicos o cantantes que en su momento formaron parte de Sociedad de Juliaca y que son influenciados, como le decía, muchísimo por la onda electrónica que en Bolivia, que Bolivia durante los 80 tuvo muchas propuestas increíbles de músicas tropicales, digamos, 100% electrónicas, ¿no? En las que lo único acústico probablemente eran los timbales, ¿no? Porque ni siquiera el bongo o las congas eran acústicas, utilizaban pequeños adaptaciones de octapad para hacer esto. Entonces, esto también tiene, digamos, lo que acabo de decir te da pistas para otro tema. Hemos hablado mucho de los grupos y de los grupos sociales, pero no hemos hablado tanto de la producción, ¿no? Entonces, hay que diferenciar dos épocas muy bien definidas de la producción musical en el sentido de los estudios de grabación, de los discos, ¿no? Que es una primera generación que, digamos, que solo puede, digamos, hacer música en tanto acude a un estudio que graba y que luego reproduce en vinilos. Evidentemente la tecnología del vinilo no era complicada, pero sí era costosa.
era muy costoso los equipos y eso implicaba que en el Perú había muy pocos fábricas, factorías de vinilos o productoras que por sí mismas fabricaran vinilos, incluso en los 80, hasta el 85, 86, prácticamente todos los estudios estaban en Lima. Lo que había excepcionalmente eran, digamos, estudios que capturaban el sonido en, digamos, el sello Gloria de Huancayo, o había un estudio en Iquitos, otro en Cusco, por ahí, pero que luego igual tenían que mandar esa matriz, ese machote lo tenían que mandar a Lima para que sea fabricado en factorías limeñas, ¿no? La mayoría estaba en el centro de Lima o en la Avenida Argentina, en la Avenida Colonial. Entonces, ¿eso qué implica? Que no tienes un monopolio, pero sí tienes, digamos, muchos filtros para poder grabar un disco, ¿no? Porque para empezar debes tener el dinero o la capacidad operativa para poder mover a tu agrupación de Juliaca o de Piura o de Uchiza hacia Lima para poder grabar un disco y luego tener la capacidad operativa para poder distribuir, vender ese disco, toda esta locura, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba eso? Que la mayoría de agrupaciones que graban hasta el 85, 86 en el Perú son, si bien eran grupos populares, eran los grupos más masivos, los que tenían, digamos, más capacidad adquisitiva, los que eran más populares y que por lo tanto podían generar o podían darse, digamos, la comodidad, por así decirlo, de grabar un disco. Por ahí habían grupos más pequeños que podían grabar 45, por ahí ahorraban un poco, conseguían un lobby por ahí que les permitía grabar en un estudio y sacar sus 250, sus 500 copias de un 45 para distribuir en sus fiestas. No había mucho más que eso. ¿Eso qué implica? Que digamos, los sonidos y lo que sale hacia el público depende mucho del oído y del criterio del productor. Entonces era como un triángulo, ¿no? O sea, desde la base que está imaginando y diseñando todos los sonidos hasta el sonido que sale y que se hace popular, hay muchos filtros de producción, del ingeniero de sonido, del público, ¿no? Entonces eso implicaba pues que si bien tenías una diversidad de músicas, no había pues tanta libertad para hacer lo que te dé la gana como músico, ¿no? Siempre dependías de una opinión final. Esto empieza a cambiar un poco cuando empiezan a partir del 85, 84 a abaratarse las tecnologías y las posibilidades de reproducir o de trasladar vinilos a cassettes, ¿no? Y empiezan a aparecer un fenómeno que ha sido documentado por el etnomusicólogo César Bolaños, que es sobre que son las lanchas. Las lanchas, que incluso hasta el día de hoy existen, son estos carritos que están vendiendo cassettes, MP3, bueno, ahora venden evidentemente MP3, Blu-ray, ¿no? Pero en su momento eran los carritos de madera que andaban por toda la ciudad vendiendo cassettes. Y si el disco de vinilo te costaba 15 soles, un cassette te costaba 5. ¿No? Entonces empieza a haber una reproducción y sobre todo recordemos el contexto del Perú, ¿no? Es un país en camino a la quiebra, en el 85 ya es un país que está, digamos, tiene muchísimos problemas de infraestructura, tienes un conflicto armado interno que está también precarizando el país, hay mucho caos y hay poco dinero. Entonces eso implica que muchas personas y obviamente hay poca fiscalización, poca capacidad fiscalizadora. Entonces eso implica pues que el modelo de negocio de piratear discos se vuelve muy interesante. Pero no solamente aparece el pirateo, sino que también los músicos en muchos lugares del Perú que no habrían podido jamás pagar un estudio de grabación, porque estaban en una comunidad campesina, estaban ahí en un pueblo muy pequeño y que tenían sus fiestas ahí en ese lugar, y que jamás, o sea, con las justas podían salir a dar por ahí un par de presentaciones a la capital regional. Lo último que estaban pensando era grabar un disco de vinilo, ¿no? Entonces, estos grupos en todo el Perú descubren que poniendo una radiograbadora a la que le ponían un micrófono ambiental, podían tocar todos en una casa y empezar a producir sus propios discos. Y obviamente eso implica que cortas toda esta cadena de valor, porque es una cadena de valor, porque no es solamente un capricho de un productor lo que vas a grabar. El productor tiene un criterio, tiene experiencia, conoce los mercados y te puede, digamos, guiar. Pero al, digamos, cortarse el factor productor y al cortarse el factor Lima, empiezan a aparecer muchas, digamos, dentro de estos sonidos que ya existían como el tropical andino, la cumbia norteña o las músicas de las cumbias amazónicas de Uchiza o del Guayaga, etcétera, empiezan a aparecer grupos más pequeños en estos mismos lugares que
ese chicle, digamos, si el sonido es un chicle, lo estiran así. Como que dicen, bueno, voy a hacer tal cosa con el teclado, acá le voy a meter tal cosa, en tal lugar voy a meterle tal guapeo, que probablemente un productor en Lima no te habría aceptado. No empieza, y entonces por eso es que aparecen agrupaciones como Sociedad en Juliaca. Si tú escuchas a Sociedad, es un grupo muy electrónico, muy de utilizar, digamos, sale mucho de las reglas del sonido que tenían las productoras en Lima para el tropical en los 80, ¿no? Que era un sonido que utilizaba el teclado, digamos, como un acompañamiento, digamos, utilizaba un sonido muy parejo y específico para los timbales, ¿no? Tenían como ya reglas pactadas sobre cómo debía sonar la música tropical peruana. Y estos grupos, digamos, al eliminar esa cadena, esos eslabones, empiezan a ellos mismos a ser juez y parte, a producir sus propios sonidos, a grabarse ellos mismos, y hay una explosión de muchas variantes musicales en el Perú en esa época, que siguen siendo parte de lo que ya había hablado antes, pero que incluso atomizan aún más. Empieza a aparecer la cumbia guarochirana, que básicamente es una mezcla entre las bandas show de la Sierra de Lima, que tienen saxofones, con la música, el tropical andino que está pegando en la carretera central. Aparece la cumbia carretera central, que también es una mezcla entre nueva ola juvenil de Lima, con la música tropical andina. Empiezan a aparecer muchos otros grupos en el Guayaga, que hacen sonidos mucho más específicos de estos lugares. Aparecen agrupaciones en los valles del Bajo Piura, aparecen en agrupaciones en los valles del Chancay, en Lambayeque, incluso en Camaná. O sea, empiezan a aparecer muchos sonidos muy distintos que dan pie a nuevas formas de música que conocemos ahora, ¿no? La cumbia norteña del 2021 evidentemente no es la cumbia norteña del año 84, pero definitivamente, o sea, definitivamente se parecen, pero tienen muchas otras cosas, digamos, que fueron adheridas en ese camino de experimentar, y que era permitido por el hecho de que ya no tenías que viajar hasta Lima para grabar un disco, sino que desde tu casa o de una productora pequeña en una ciudad podías grabar cassettes y hacer pequeños tirajes de esto y repartirlo en estos lugares. Ahí aparece la cumbia sanjuanera, que también es un fenómeno increíble en el Perú, que básicamente es la cumbia norteña peruana mezclada con el sanjuanito ecuatoriano, y que aparece en comunidades campesinas de la Sierra de Piura, fronteriza con Ecuador, pero también aparecen asentamientos humanos de Piura, y que es una música que aparece a finales de los 80 y cuya reproducción la permite la posibilidad de grabar en cassettes, ya no en vinilos, ¿no? Entonces, por eso es que empiezan a aparecer muchos grupos campesinos en el Perú. O sea, no es que antes no había música campesina, siempre había música campesina. Lo que no había era la posibilidad de que grupos campesinos o grupos de lugares muy deprimidos económicamente puedan grabar sus propias producciones y generar sus propios sonidos. Entonces, eso ha sido un pequeño, enorme resumen de algo que da para 2, 3, 4, 5 libros, y que probablemente quien me estén escuchando o viendo digan, oye, pero te faltó tal cosa, te faltó hablar de lo otro. Probablemente me ha faltado hablar de 1000 cosas, pero sí me interesaba nuevamente ver cómo las músicas que hoy bailamos, gozamos, son primero una creación popular, son una creación de adolescentes, porque siempre siguen siendo adolescentes los que las hacen. 3, responden a los contextos históricos y económicos del Perú. Y 4, están identificados con las tradiciones musicales de cada lugar. Es decir, estas músicas tropicales en cada lugar no han roto con lo que hacían los abuelos, las abuelas. No es que vinieron los chicos y hicieron un barrido y saben que a partir de ahora ya nadie más va a escuchar aquí guayno, acá hacemos cumbia, ¿no? No sucedió eso en ningún lugar. Lo que hacían era adaptar las músicas tropicales, incluso la salsa y la cumbia, a los sonidos de que habían escuchado en casa, al pasillo, al sanjuanito, al wailers, a la tunantada, a la polca, a la tahuampa, etcétera, ¿no? Y eso es, digamos, en gran resumen, las músicas tropicales del Perú son el reflejo también de los cambios que hemos tenido como país, y son el reflejo de lo que hemos heredado de nuestros abuelos, nuestras abuelas, y que hemos convertido en un producto que se exporta, ¿no? Así como a nosotros Colombia nos trajo la cumbia, nosotros también le mandamos el tropical andino. Ustedes pueden revisar, incluso hay un concierto de Agua Marina en Pasto, Colombia,
en el que todo el público, que es público netamente colombiano, está coreando de principio a fin todas las canciones de Agua Marina. Entonces es increíble ver cómo esta música ha pegado tanto en Colombia, pero no solo ahí. Es increíble ver a grupos como la... Hace poco descubrí a un grupo argentino del Gran Buenos Aires que se llama la San Alberto Band de Matanzas, que es un grupo que hace enteramente cumbia costeña peruana, porque los grupos de la cumbia costeña peruana de los 80 y 90, muchos de ellos a partir de la crisis que viene posterior, digamos, en el contexto de posterior a la hiperinflación, hablamos del año 90-91, migran digamos, primero migran muchos peruanos a Argentina en los 80, pero luego de eso, esos nuevos públicos peruanos en Argentina, ya me estoy metiendo en otro tema, estos públicos peruanos en Argentina generan una demanda por las músicas peruanas, y muchos de estos músicos que en Lima estaban mal económicamente, sobre todo grupos de Lima Norte, de Independencia, de San Martín de Porres, que están haciendo la cumbia costeña al pie de la Tupac Amaru, se van a Argentina y genera un nuevo movimiento. Por eso es que Néctar, pese a ser de Coyique, porque la mayoría de los músicos de Néctar son de Coyique, aunque varios son de Ermitaño, de Tahuantinsuyo, son de varios barrios que están al pie de la avenida Tupac Amaru, pero el grupo nace en Buenos Aires, ¿no? Pero todos son peruanos. Y ahí aparece el fenómeno de Carlos Chávez y el grupo Caricia de Carlos Chávez en Argentina, que también es un fenómeno. Si ustedes buscan Tomaré para olvidar de Carlos Chávez en YouTube, van a encontrar un video con varios miles, me parece que es más de 1 millón, me parece que es más de 2 millones de reproducciones, en las que todos son argentinos diciendo, che, recuerdo cuando aquí en mi barrio bailábamos la música de Carlos, de Carlos, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo estas cosas, estos sonidos que hemos ido produciendo y que los adolescentes y jóvenes en el Perú han ido produciendo a lo largo de diferentes etapas y respondiendo a sus condiciones socioeconómicas e históricas, luego se convirtieron en sonidos que hemos exportado a muchos otros países del mundo. No estoy contando las bandas norteamericanas y alemanas que hacen homenaje a la cumbia costeña de los 70 del Perú, ¿no? O sea, hay muchos etcéteras en esto, pero creo que esto ha sido básicamente lo que les quería comentar, y que esto sirve siempre como un inicio de conversación. Lo que estoy diciendo no es un final, ni un mega resumen o un gran balance, sino que da pie a poder seguir conversando en el futuro sobre estos temas que están llenos de historia y llenos de cultura peruana. Muchas gracias. Bien, ¿ah? Bien,